Bien, bueno, buenas tardes a todos. Faltáis algunos, pero bueno, hay un número suficiente, hay quórum. Entonces, como siempre, sabéis que estamos en el bloque de seminarios de empresas. Hoy dar la bienvenida a Stefan Bayer, de Cryptonics, ¿vale? Primero, darle las gracias por estar aquí, por dedicarnos este par de horas para contarnos una temática, lo comenté el otro día, que son blockchain, ¿vale? Blockchain es algo que se oye y se lee en muchos sitios, en la prensa, en páginas web, en Twitter, mucha información. Sale mucho el concepto de blockchain. De alguna forma está relacionado con la temática de la asignatura. Tiene que ver con comunicaciones, redes, porque se basa, digamos, en un sistema distribuido. Utiliza técnicas de encriptación para que el sistema en su globalidad sea seguro. Y muchísimas empresas la están utilizando o la están introduciendo en sus procesos para con determinados objetivos. Entonces, Stefan trabaja desde hace varios años en este tema con su empresa Cryptonics y, bueno, entonces es un gran experto en esta tecnología y por eso es la suerte que tenemos de tenerlo aquí y nos puede explicar de qué va eso y aplicaciones, usos reales de esta tecnología. Entonces, nada, bienvenido Stefan y gracias y cuando quieras puedes empezar. Bueno, pues primero gracias por la invitación y buenas tardes a todos. Yo soy el director y fundador de una empresa que se llama Cryptonics, que pertenece al grupo S2 Grupo, que realmente Cryptonics es la división de blockchain dentro de S2 Grupo. Y bueno, S2 Grupo, no sé si conocéis esta empresa, se dedica a la ciberseguridad. Es una empresa valenciana bastante grande y conocida. Aquí en Valencia, por lo menos. Y a nivel mundial también hay clientes, obviamente. Pero bueno, el tema de hoy es la introducción a la tecnología blockchain. Blockchain, igual lo conocéis de Bitcoin y el tema de las criptomonedas, que está muy de moda o ha estado muy de moda últimamente. Y bueno, pero hay mucho más y la mayoría de las grandes empresas lo están utilizando para cosas no tan relacionadas con las criptomonedas y hay mucho más casos de usos. Y bueno, voy a introducir un poco esa tecnología. Si alguien tiene una pregunta, normalmente esto lo intento hacer un poco interactivo, pero sé que por remoto es más difícil. Pero bueno, si alguien tenga pregunta, que interrumpa o escriba en el chat. Yo no veo el chat tal como lo he montado aquí en términos de pantallas, pero bueno. Lo tengo yo. Vale. A ver, lo que vamos a ver primero es una definición de blockchain, un poco de historia. Y como blockchain utiliza por debajo mucha criptografía, vamos a revisar conceptos básicos de la criptografía que se utiliza para el blockchain. Y luego vemos cómo el blockchain funciona en términos de algoritmos y estructuras de datos. Después vemos para qué se puede utilizar. Empezamos con las criptografías, pero también encontrar más casos de usos. Y por último, hablamos un poco sobre riesgos y seguridad y problemas sin resolver. Sobre todo porque el tema de seguridad en blockchain es lo que nuestra empresa y yo mismo nos dedicamos más, ¿vale? Entonces ahí tenemos más que aportar. Bueno, empezamos directamente, ¿vale? Definición del blockchain. ¿Qué es un blockchain? Pues la gente dirá, si os pregunto, seguramente alguien dirá Bitcoin, la tecnología que hace funcionar Bitcoin y otras criptomonedas. Pero realmente yo tengo una definición un poco más formal. Bueno, no es formal, pero más complicada. A ver, un blockchain es un distributed ledger, un libro de transacciones distribuidos, implementado sobre una estructura de datos de una lista enlazada criptográficamente. Bueno, eso es mucho decir, pero hay que
la estructura de datos de Cryptographically Linked List, pongo aquí, eso la vemos luego, cómo funciona eso. Pero básicamente la palabra clave aquí es Distributed Ledger, ¿vale? Entonces, un Distributed es una base replicado de transacciones, una base de datos una base de datos de transacciones replicadas, ¿vale? Y se mantiene de forma consistente sobre una red peer-to-peer. ¿Qué significa eso? Pues ahora lo vemos en más detalle, ¿no? Pero básicamente es un libro de transacciones distribuido sobre una red peer-to-peer, una red en que nadie manda y está sincronizada de forma consistente. Y el problema que blockchain resuelve, y que parece así a primera vista un problema trivial, pero no lo es para nada, hay años de investigación en eso, y tiene que ver con esa situación, ¿vale? Que vemos aquí. Hay una red que tiene una lista de cosas, en este caso son transacciones, cambios de estado, digamos, que están en cada nodo, ¿vale? Y el problema de esa red es que no hay punto central, es una red peer-to-peer, nadie manda, ¿vale? Entonces, las propiedades que buscamos somos que todas las copias del libro de transacciones deberían ser iguales en cada momento, ¿vale? No hay ni un coordinador. El problema sí que se puede resolver trivialmente si hay un coordinador, ¿no? Si alguien es una base de datos central y manda y dice cuál es el orden de las transacciones, es mucho más fácil. Pero en este caso no tenemos coordinador, ¿vale? Todos tienen el mismo derecho, tienen que llegar a un acuerdo. La otra propiedad que buscamos es que este tipo de transacciones es inmutable. Es decir, que solamente se puede añadir datos, ¿vale? Si yo añado una transacción, no la puedo quitar, ¿vale? Nadie la puede quitar. Es así como funciona el mundo financiero real, ¿no? Si yo hago una transferencia a alguien, normalmente eso no se puede deshacer. Se puede deshacer haciendo una transferencia en el sentido contrario, ¿no? Los libros de transacciones funcionan así. Si alguien me pasa 3 bitcoins, yo no puedo deshacer esa transacción, solamente puedo devolver las 3 bitcoins en una transacción adicional, pero los dos se real. ¿Vale? La siguiente propiedad que buscamos es que todo eso debería funcionar cuando no todos los participantes son honestos, ¿vale? Que puede haber gente aquí en nodos que funcionan mal o de forma maliciosa intentan manipular el historial de transacciones. Y la última propiedad la he dejado aquí un poco abierta en paréntesis porque solamente es cierto para cierto tipo de blockchain, ¿no? Y es que todo el mundo puede participar, que es un sistema abierto sin autenticación. Eso en el caso de los blockchains que utilizan muchas empresas, en consorcios de empresas, no es verdad. Ellos sí que tienen autenticación. Vale. Ese problema realmente es conocido en la ciencia de computación o en la informática como el problema de los generales bizantinos, ¿no? Eso viene de un artículo antiguo de los años 80 que se describe con una metáfora esa situación, ¿vale? Hay unos generales que tienen que atacar a una ciudad todos juntos o se retiran todos juntos. Pero si solamente algunos atacan y otros dicen que atacan pero luego huyen o se retiran, el ataque no funciona, ¿no? Es decir, es un grupo de personas, en este caso generales, que tienen que llegar a un acuerdo pero no se fían 100% del uno del otro, ¿no? Eso es así. Solamente lo menciono para que veáis cuánto tiempo ese problema ya es conocido y existe. En el 82 fue
propuesto y resuelto de forma teórica en un artículo, y en el 99 se implementó una solución práctica. Bueno, se presentó un artículo y después había una implementación de una solución práctica que se utiliza todavía en blockchain hoy, ¿vale? Eso lo pongo porque la gente muchas veces piensa que blockchain es algo que surgió con Bitcoin y tal, pero bueno, tiene mucho más historial de investigación por detrás. Y pasamos a eso de la historia. En los años 70 surgió la criptografía de clave pública, ¿vale? Diffie-Hellman, RSA, esos son Diffie-Hellman eran dos personas que inventaron un algoritmo, y RSA también son las iniciales de tres personas que nunca me acuerdo cuáles son. La S creo que es Shamir, pero los otros no me acuerdo. Da igual, ¿vale? Inventó la criptografía de clave pública, que vemos luego más detalle, pero es clave para que todo eso funcione. Y luego, en los años 90, surgieron dos movimientos en paralelo. Por una parte, todo lo que es criptografía, había un movimiento que se llama Cypherpunk, que era gente o un grupo de gente que quería aplicar la criptografía a todo, incluyendo incluso a monedas digitales, digitalizar el dinero de forma descentralizada, bancos detrás. Y había una propuesta que se llama BitGold, que nunca fue implementado, pero eso lo presentó Nick Szabo, que es un criptógrafo de esa época que sigue activo en el mundo blockchain. Y todo eso en paralelo, había mucha investigación en sistemas distribuidos. Surgió lo del consenso, protocolos de consenso. Vemos luego un poco más qué son los protocolos de consenso, pero justamente soluciones para resolver ese problema de los generales bizantinos. Y también se inventó la estructura de datos del blockchain ya, creo que en el 91, si recuerdo bien, de dos personas que se llaman Java y Straneta. Todo eso en el año 2008 y 2009 cogió una persona o un grupo de personas, no se sabe, un seudónimo que se llama Satoshi Nakamoto, y publicó el artículo, publicó el artículo en 2008 y la implementación y el código en open source en el 2009 de Bitcoin, ¿vale? Eso es Satoshi Nakamoto, es el inventor, digamos, pseudónimo o anónimo de Bitcoin. Nadie sabe quién es, y solamente sobre eso pues podría dar una charla interesante, ¿no? Hay mucha especulación de quién es, pero no se sabe. Y bueno, ahí es donde realmente se juntaron esos conceptos de la criptografía y los sistemas distribuidos para tener una moneda digital sobre un blockchain. Este es el artículo de Satoshi Nakamoto que publicó de forma anónimamente, y se lee muy bien, ¿eh? Es fácil de leer. Yo recomiendo a cualquiera con un poco de interés en eso que se lo lea. Pietro, eso luego está accesible, ¿no? Las transparencias se comparten, ¿verdad? Si me las pasas, sí la puedo colgar. Sí, sí. No digo porque son enlaces y... Vale, sí, si me lo pasas. No, ahora como hay vídeos, normalmente colgaba el vídeo, que era suficiente, pero si me pasa la transparencia, cuelgo también esa. Sí, bien, perfecto. Bueno, eso de Bitcoin funcionó bastante bien, pero tardaron un poquito como un sistema nuevo, tardó un poco en ganar en publicidad, y está conocido y aceptado. Y mejor, porque al principio tenía muchos problemas de seguridad. Si se liberase directamente de forma masiva, probablemente no hubiera funcionado. Pero bueno, poco a poco fue creciendo y más gente lo fue utilizando.
Y no tardaron mucho en darse cuenta que el concepto de pasar monedas de uno a otro, que realmente no es nada más que cambiar números en una base de datos, ¿no? Es cambiar un estado. No es tan distinto a cambiar el estado en un programa, a actualizar variables y se dieron cuenta que ese concepto se podría generalizar, ¿vale? Entonces, en el 2014 y el 2015, un tal Vitalik Buterin, que es un chaval muy joven, que creo que ahora tiene 23, 24 años, entonces era súper joven, propuso Ethereum, que es un blockchain que permite ejecutar programas. Es Turing Complete, que significa coloquialmente que se puede ejecutar se puede modelar cualquier cosa computacionalmente. Y bueno, ahora, aquí todavía tengo los números del 2019, pero ahora serán más, pero hay como esa cantidad que son 263 mil millones en criptomonedas. Hay más ahora y existe el concepto de finanzas descentralizadas que va mucho más allá de las monedas. Pero aparte de eso tenemos otros casos de uso y una aceptación de todo eso en la empresa, en aplicaciones empresariales. Y también se está empezando a regular. Hay países con leyes que aceptan contratos inteligentes sobre blockchain como contratos legales válidos y otras regulaciones que tienen que ver con mover información y datos sobre blockchain. Vale. Vamos a ver cómo funciona todo eso de forma técnica. ¿Vale? Para eso hay que entender un poco la criptografía. Lo que he puesto aquí en esas transparencias, esas dos imágenes, que es el famoso Enigma de la Segunda Guerra Mundial y un disco así de cifrar letras. Eso es lo que llamamos la criptografía clásica, ¿vale? Tenía que ver con mensajes secretos y se operaba sobre texto. La idea era tener un texto y cifrarlo para que el enemigo o alguien, un intermediario, no podía entenderlo. Y eso sigue existiendo, pero cuando hablamos de criptografía moderna, tenemos más conceptos. No sé si tenéis una asignatura de criptografía, pero bueno, como igual eso ya es muy básico y lo habéis visto 1000 veces, pero lo pongo aquí. Hay tres conceptos en la criptografía: la confidencialidad, la integridad y la autenticidad. La confidencialidad es encriptar un texto, bueno, en la informática todos son números, ¿no? Pero encriptar algo. Mantener un secreto, encriptarlo, y eso es el tipo de criptografía que normalmente no se utiliza en blockchain. Eso es muy importante porque el blockchain en general no da privacidad, no encripta las cosas, ¿vale? Aunque está basado en la criptografía, todo es texto claro y todo se ve, es completamente transparente. Se lo digo porque es una confusión bastante habitual. Que nos aseguramos que un dato no ha sido alterado. Esos son los famosos MACs, los Message Authentication Codes, y los hashes de datos. Básicamente, integridad significa que yo puedo comprobar que un dato que me llega o está en una base de datos en algún sitio no ha sido modificado desde que ha sido escrito o esto ha sido criptográficamente asegurado, ¿no? Autenticidad significa que sabemos de quién viene un mensaje, cuál es el origen de los datos. Esos son las famosas firmas digitales, ¿vale? Y eso se utiliza mucho en blockchain para firmar las transacciones y más cosas. ¿Vale? Sabemos en blockchain, con esas dos propiedades de la criptografía moderna, sabemos que los datos no han sido modificados y sabemos de quién vienen. ¿Vale? Eso es súper importante.
En la criptografía también clasificamos entre simétrica y asimétrica, ¿vale? La criptografía simétrica es la que no utilizamos en blockchain, pero lo pongo aquí para cubrirlo todo. Y básicamente es que hay una clave secreta que encripta algo, ¿vale? Si yo quiero enviar algo encriptado a Pietro, lo tengo que encriptar con una clave y esa misma clave tengo que pasar a Pietro para que lo pueda decriptar. Eso obviamente introduce un problema de transporte de la clave, ¿no? Porque es un problema un poco de huevo y gallina, porque si en un mundo digital con redes tenemos siempre el problema de cómo transportar la clave que hay que transmitirla en texto plano. Entonces, la solución que surgió en los años 70 y hace posible muchas cosas como, bueno, como las conexiones seguras al navegador y también en el TSL y también el blockchain, es la criptografía de clave pública. Y ahí se separan las claves criptográficas en una clave privada y una clave pública. Entonces, si utilizamos eso para encriptar, si yo quiero enviar un mensaje a Pietro, utilizo la clave pública de Pietro para encriptar. Y esa clave pública la puede ver todo el mundo, ¿vale? Pero nadie puede decriptar ese mensaje aparte de Pietro, que tiene una clave privada que corresponde a esa clave pública, ¿vale? La clave privada siempre es privada y la clave pública siempre es pública, como el nombre sugiere, ¿no? Eso es un concepto muy útil y muy interesante, pero es aún más interesante si lo utilizamos al revés. No es exactamente al revés, pero se puede visualizar fácilmente así, ¿vale? Si yo utilizo mi clave privada para encriptar un mensaje, todo el mundo puede decriptarlo con mi clave pública, ¿vale? Eso es una simplificación del concepto, ¿no? Pero eso a primera vista parece un poco inútil, ¿no? Yo encripto un mensaje y todo el mundo puede leerlo. Pero la ventaja que tiene, todo el mundo puede comprobar, o solamente con mi clave pública se puede decriptar, que yo soy el emisor del mensaje, ¿vale? Y eso es el concepto de una firma digital. Yo firmo con mi clave privada algo, un mensaje, por ejemplo, una transacción en el blockchain, y todo el mundo con mi clave pública, que es pública, puede verificar que eso he sido yo. Bueno, eso es muy importante. El otro concepto que utilizamos mucho en blockchain, y es la base de toda la estructura de datos, es las funciones hash. ¿Vale? Las funciones hash lo que hacen dan una huella digital de datos. Es decir, tengo una entrada que puede ser de tamaño árbitro, puede ser cualquier tamaño, ¿vale? Y lo paso por una función matemática y el resultado es una huella digital de un tamaño fijo. Normalmente son 256 bits o 512 bits. Pero bueno, el texto de entrada es de cualquier tamaño. Y bueno, hay ciertas propiedades que esa función matemática tiene que tener. Tiene que ser una función one way, unidireccional. Tiene que ser muy fácil de calcularlo en una dirección. Yo puedo calcular la huella digital fácilmente de cualquier dato, pero no puedo hacer la operación inversa o de forma práctica, ¿no? Igual si tengo 3000 años y mucha potencia de cálculo, podría hacerlo, pero no, realmente no es práctico, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Pues, si conseguimos que no hay colisiones, o por lo menos las colisiones no son previsibles, podemos identificar un dato por su huella. Y es una huella del tamaño muy corto, ¿no? Cada texto, si yo cambio solamente una letra en un texto largo, la huella digital es completamente distinta.
las propiedades se llaman así el pre-image resistance, es decir, que no debería encontrar debería difícil para cualquier persona o para cualquiera calcular la imagen que genera cierta hash y deberían ser resistentes a las colisiones. Es decir, no debería poder encontrar dos textos o dos datos de entrada que me dan el mismo hash. Obviamente, si los hashes son de tamaño reducido y el texto puede ser de entrada, puede ser de cualquier tamaño, colisiones siempre va a haber, ¿no? Si yo tengo 2 gigabytes de entrada y lo reduzco a 256 bits, obviamente hay muchas colisiones, pero no debería poder encontrarlos, eso es lo importante, ¿vale? Que no debería ser previsible. Bueno, y eso en el blockchain se utiliza para enlazar los bloques, luego lo vemos en más detalle, y hacerlo inmutable, ¿no? Porque yo siempre puedo detectar pues, el hash por la huella digital del dato que ha sido modificado. Entonces, pasamos a ver un poco qué es el blockchain y qué funciona. Cuando quieras, hay una pregunta, por si quieres contestarla ahora. Sí, ¿cuál es la pregunta? Sí, lo que has comentado de las funciones hash, ¿se conoce una función hash a nivel global y que todo el mundo usa? ¿O cada empresa o cada usuario se crea su propia función hash? Hay estándares, están estandarizadas, ¿vale? Vale. El NIST, que es el Instituto Nacional de Estandarización, no sé exactamente qué significan las letras, pero es el Instituto Americano, tiene varios algoritmos recomendados, son completamente abiertas y se suele utilizar estas. Otros países también tienen los suyos, pero los del NIST son los más conocidos. Vale, de acuerdo. Gracias. Ok. Bueno, blockchain. ¿Cómo funciona? Hemos dicho que es una base de datos replicada, ¿no? Es decir, que tenemos un repositorio de información con ciertas propiedades. Esas propiedades son distribuido, ya lo hemos dicho, ¿vale? Está en muchos sitios y ninguno manda. Es inmutable, el historial de la información o las transacciones no se puede cambiar. Hay un consenso de cuál es la versión correcta, ¿no? Para incluir un bloque en el blockchain, los participantes llegan a un consenso. Y es transparente, ¿no? Eso es muy importante. En el blockchain todo es visible, es decir, hay que ir con cuidado qué datos se ponen en la parte pública, bueno, en la parte visible dentro del blockchain. Muchos sistemas le separan en lo que debería ser público y que no. Y luego hay una palabra aquí, trustless, que es sin confianza, que así traducido no da mucha confianza, pero realmente se refiere a que no hay que fiarse de terceros de confianza, ¿no? Por ejemplo, en Bitcoin podemos eliminar el banco. Hay una moneda que no hace falta un gobierno o un banco para controlarlo. Eso es lo que quieren decir con trustless. Se utiliza el modelo matemático y el protocolo para dar esa confianza en vez de intermediarios. Bueno, y blockchain, la estructura de datos, realmente es bastante sencilla. Es una cadena de bloques, blockchain, ¿no? Como el nombre indica. Hay un enlazamiento entre los bloques que vemos enseguida, pero básicamente cada bloque contiene transacciones. Todo empezó con un primer bloque que se llama habitualmente el bloque Génesis y con cierta frecuencia se van añadiendo bloques. Esa frecuencia depende del protocolo que se utiliza. En Bitcoin son cada 10 minutos y en Ethereum, por ejemplo, son cada 15 segundos. Eso es un poco aleatorio, ¿no? Es la media. A veces tarda Bitcoin media hora y a veces tarda solamente 2 minutos. Pero está calculado que en la media deberían salir cada 10 minutos un bloque nuevo. Y cada bloque incluye una lista de transacciones.
cómo van estos a los bloques y cómo se llega al consenso, eso lo vemos después. Pero primero, cómo se enlazan los bloques de forma criptográfica. Pues eso, creo que esa gráfica es directamente del artículo original de Bitcoin, ¿vale? Eso es la estructura de datos. Cada bloque organiza las transacciones en un árbol, que son realmente, se llama un Merkle tree, un árbol Merkle, que son, no tiene nada que ver con la canciller alemana, es un informático, que se llamaba así, o sigue llamándose así, creo que sigue vivo. Y bueno, ese árbol no es demasiado importante cómo está organizado, pero lo importante es que la raíz está incluido en el bloque, ¿vale? Y aparte hay un timestamp, cada bloque tiene un timestamp, y hay el hash del bloque anterior, ¿vale? Es decir, se calcula el hash de cada bloque y se incluye en el siguiente. Entonces, ¿qué pasa? Si en la cadena hace 15 bloques o algo así, alguien intenta manipular algo, se puede detectar fácilmente. Luego hay otro campo, el nonce, que es solamente un contador que se modifica para cuando se calcula el hash. Eso tiene que ver con la minería del Bitcoin y el algoritmo de consenso que vemos en un momento. ¿Vale? Ese campo lo explico después. Para mantener el historial de transacciones sincronizados, ahí entra la famosa minería, ¿vale? El Bitcoin mining o algoritmos similares. Y realmente son dos pasos, ¿no? Ahí si buscáis cualquier manual o tutorial sobre minería de Bitcoin, la mayoría lo explican muy mal, porque hay mucha confusión. Realmente son dos cosas que hay que separar, dos fases distintas. Primero tenemos que seleccionar entre todos los participantes de esta red quién puede producir el siguiente bloque, ¿vale? Porque pueden proponer bloques con transacciones todo el mundo y hay que elegir uno. Y luego hay que llegar a un consenso, ¿vale? Porque si ya se ha decidido quién lo propone, luego hay que decidir entre todos si ese bloque es válido y, por ejemplo, no incluye transacciones que gastan bitcoins que no existen o son de otro o algo así, ¿vale? Entonces hay un control de la comunidad de esa red, de los participantes, que se llama consenso, para llegar a un acuerdo de si se incluye o no. Y vamos a ver las dos fases uno a uno. Realmente, en Bitcoin, la minería es la selección del producente del bloque. ¿Vale? La minería de Bitcoin al principio se hacía con CPUs, luego GPUs, luego con cosas caseras como en estas imágenes, y hoy en día se hace en centros de datos en sitios donde la electricidad es barata. Por ejemplo, en la China o en Islandia y en sitios así. ¿Cómo funciona? Pues el algoritmo es muy simple. De hecho, esa fórmula que hay aquí abajo. Pero bueno, lo explico. Básicamente es una lotería, ¿vale? Lo que hacen todos los mineros es cogen del pool de transacciones sin confirmar, de nuevas transacciones, y los meten en bloques. Cuando ya tienen suficientes en un bloque, empiezan a calcular el hash de ese bloque. Y lo hacen varias veces. Uy, perdonad. ¿Se ve mi pantalla todavía? Sí, se ve, se ve. Es que justo me ha llamado alguien y ha sonado en el ordenador. Bueno, perdonad. A ver, como he dicho, se calcula el hash del bloque de forma repetida, ¿vale? Hasta que el hash que se encuentra cumple cierta función, cierta condición. Y para eso está el nonce, ¿vale? El nonce es nada más que un contador dentro del bloque, de la cabecera del bloque,
que modificándolo, obviamente, como es un hash, ¿vale? Modificando solamente este número por 1 e incrementándolo, ya cambia completamente el resultado. Y el objetivo es que el hash sea menor que cierto número, o realmente la condición en el código que tiene que empezar con cierta cantidad de ceros. ¿Vale? Y obviamente, si yo quiero que el hash es menor, el hash es un número de 256 bits en este caso, si yo creo que eso es menor de 30 millones, es mucho más fácil encontrarlo que si digo que tiene que ser menor de 10, ¿vale? Para inventarme dos números que son números de mucho más. Pero eso es el difficulty target, ¿no? El objetivo de la dificultad. ¿Qué pasa? El minero lo ejecuta hasta que tiene un hash que cumple con esa función y ya propone ese bloque. El objetivo de la dificultad, realmente como es un algoritmo de fuerza bruta, ¿no? Se va repitiendo hasta que se encuentra. Si tengo más potencia de cálculo, más probabilidad tengo de encontrarlo. Entonces, el objetivo de la dificultad se ajusta dinámicamente para que siempre salga a los bloques cada 10 minutos en Bitcoin o cada 15 segundos en Ethereum a la media, ¿no? Que cuando va incrementando la potencia de cálculo en la red, la dificultad aumenta, ¿no? Es más, se pone más difícil para más o menos calibrarlo. Entonces, ¿qué es eso? Pues realmente es un generador de números randoms, ¿no? Con cierto peso, y el peso es la potencia de cálculo que tiene cada uno. Si tengo una máquina muy potente, tengo más probabilidad de ser el primero que encuentra esa hash. Creo que hay una pregunta sobre lo de antes. Sí. Espera. ¿Quién decide que la condición que tiene que ser? Esto está en el código. Es como cada nodo ejecuta el mismo código, se calcula dinámicamente, ¿vale? Entonces, ¿siempre es misma condición? No. Si imagínate que el objetivo es que cada 10 minutos sale un bloque nuevo, pero resulta que tenemos mucha potencia de cálculo en la red y van saliendo los bloques cada 5 minutos. Entonces, según un algoritmo, la red automáticamente ajusta la condición esa, ¿vale? Se sube. Vale. Es decir, ahora en vez de 5 ceros necesitamos 7 al principio de ese hash. Y bueno, eso se enforza como todo el mundo sigue ese mismo algoritmo, se enforza por el consenso, ¿vale? Si alguien no cumple la actualización del criterio de dificultad, los otros no aceptan su bloque en la cadena. ¿Vale? A eso llegamos ahora de cómo se enfuerza en el consenso. Pero realmente es un valor que se calcula dinámicamente pasando unas frecuencias que van saliendo los bloques. Hay otra pregunta, Oliver. Sí, buenas. Yo tengo otra pregunta. O sea que cada minero propone un bloque de transacciones diferentes. Cada uno propone unas transacciones diferentes. Sí. A ver, los mineros en teoría son libres de incluir las transacciones en el orden que quieran, ¿vale? Pero cada transacción tiene como un premio, ¿vale? Ellos se llevan, eso también lo vemos en un minuto, se llevan para cada transacción el precio que yo como emisor de la transacción estoy dispuesto a pagar, ¿vale? Hay una comisión que pago al minero y por eso lo incluye. Entonces, ellos tienen cierto límite de tamaño que puede tener un bloque y tienen transacciones que para ellos tienen cierto valor. Entonces, cuando van construyendo los bloques, tienen que tener en cuenta el tiempo que necesitan para llenarlo,
su comisión, cómo pueden maximizar sus comisiones. Y también tienen que empezar en algún momento a calcular un hash, porque lo más pronto que empiezan, más probabilidad tienen que les toca a ellos, ¿no? Que son ellos los que ganan la subasta, digamos, la lotería. Entonces es un problema bastante difícil y cada uno tiene su algoritmo. Y una pregunta, ¿qué pasa si se puede hacer el caso de que a algún minero no la prueben nunca su bloque, yo qué sé, y muera de inanición o algo así, de que no, lo que produce no se confirme, no se añada a la cadena? A ver, sí, las transacciones, los mineros cogen transacciones de cualquiera, de un saco de transacciones sin confirmar, ¿no? Cuando yo no soy minero, pero quiero enviar una transacción, la envío a la red y pongo un incentivo a que los mineros lo incluyan, ¿vale? Entonces, si yo no pago suficiente como comisión, la comisión la defino yo como usuario, ¿vale? Bueno, realmente lo hace mi software, ¿vale? Todo eso está automatizado, y cada participante define cuánto está dispuesto a pagar como comisión. Entonces, sí que pasa a veces que la red está un poco sobrecargada y los mineros obviamente optimizan solamente los que pagan mucho y no incluyen una transacción barata y se queda ahí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues reenviarla con una comisión más alta o esperar hasta que no hay backlog y hay un minero dispuesto a incluir una transacción barata. Pero sí, que puede ocurrir que hay transacciones que nunca se incluyen. Es un problema de teoría de juego, ¿no? de incentivos económicos. En principio, siempre debería haber incentivo para los mineros de seguir procesando transacciones. Ah, vale, muchas gracias. Bueno, realmente el algoritmo hace que Bitcoin y blockchains similares, hay otro tipo de blockchains, ¿no? Pero ese tipo de blockchain son generadores de números random, ¿no? La minería genera números random que tienen un peso. Si tengo más potencia computacional, tengo más tickets para esa lotería, ¿no? Más participaciones. ¿Y por qué se hace eso? Pues para hacerlo caro, crea muchas participaciones, ¿no? Eso se llama un ataque civil, que yo creo un montón de entidades que participan para mejorar mis posibilidades. Ahora lo puedo hacer, pero tiene su costo. Entonces es una economía, ¿vale? Si alguien está dispuesto a comprar una nave en Islandia y gastar mucho dinero en hardware para montar una minería de Bitcoin impresionante, lo puede hacer, pero tiene su coste y tiene que calcular si le sale rentable o no. ¿Vale? Eso obviamente tiene varios problemas. El problema principal es que se está haciendo cálculos todo el rato que se tira, ¿vale? Todos los mineros en el mundo en paralelo están siempre calculando y al final se quedan con un hash. Todo el resto que han calculado antes y lo han calculado los otros se tira. Y eso gasta un montón de electricidad y eso tiene su impacto medioambiental, obviamente. También hace que favorece a ciertos sitios. Por ejemplo, hay ciertos valles en China donde hay un montón de minería de Bitcoin porque ahí no pagan la electricidad. Entonces, eso también son carteles que van un poco en contra de eso, de la descentralización y de la forma tan abierta y distribuida del sistema. Entonces, una de las soluciones que se ha pensado, un algoritmo alternativo, es Proof of Stake en vez de Proof of Work. ¿Vale? Y ahí la observación es muy simple. Si alguien en Bitcoin o en Proof of Work tiene más potencia de cálculo, realmente significa que tiene más dinero, nada más. Entonces, podemos utilizar el criterio para calcular el peso en esa lotería directamente quién tiene más dinero.
o quién está dispuesto a invertir más. ¿Vale? Y eso es el Proof of Stake. Y aquí los participantes ponen sus criptomonedas que ya tienen, las encierran y las utilizan para votar, para tener peso. Y obviamente es mucho más eficiente en términos de energía, pero tiene otros problemas, ¿vale? Uno de los problemas es que lo que hace la minería de Bitcoin muy bien, el Proof of Work, es que da entropía para la generación de ese número de aleatoriedad que necesitamos para decidir. Y eso es muy difícil conseguir en Proof of Stake. Ethereum, por ejemplo, está pasando ahora Proof of Stake y el algoritmo para tener números random en un sistema así es muy complicado. Y tienen hasta hardware específico para conseguirlo. Otra posibilidad es hacer algo basado hacia algo en medio, ¿no? Basado en nuestro modelo de gobierno, digamos. Todo el mundo puede participar en que votan, ¿vale? Entonces el Proof of Stake en este caso es que yo voto para quien me representa. Entonces hay un subconjunto de nodos en la red privilegiados, pero votados por el resto, que ejecutan el algoritmo. Y se vota también con participación, ¿no? Y si alguien actúa mal, pierde sus participaciones. Esto tiene varias ventajas. Todo el mundo puede ser un candidato, pero realmente los que ejecutan el protocolo, los que gobiernan la red, son unos pocos. Y eso hace que se pueda utilizar algoritmos mucho más eficientes entre ellos, ¿vale? Y la mayoría de los blockchains modernos que intentan resolver problemas de escalabilidad y rendimiento que ya vemos luego, suelen utilizar un modelo más bien así. Obviamente, aquí hay otros problemas y es como con cualquier gobierno, ¿no? Si hay corrupción y empiezan a colaborar entre ellos y hacer chanchullos, ya pueden mandar sobre la red, ¿no? Entonces hay que tener el protocolo de gobernanza adecuado. Bueno, pero todo eso hasta ahora es solamente elegir quién puede proponer el siguiente bloque, ¿no? Después hay que llegar a un consenso. Y lo que hacen la mayoría de los blockchains, de forma bastante práctica, resuelven ese problema que ha dado dolor de cabeza a los informáticos durante muchos años, en que realmente no llegan a un consenso tal cual, no votan o no hacen nada de ese estilo. Lo que hacen es la cadena más larga, que más apoyo tiene, gana, ¿no? Si los bloques se añaden por potencia de cálculo o por dinero o algo así, realmente siempre habrá una cadena que procesa más rápido, ¿no? Imaginaos el caso que dos bloques lleguen a la vez o que puede pasar, ¿no? Porque es una red muy distribuida, no hay relojes sincronizadas, pueden haber varias versiones durante un momento o alguna parte no puede estar de acuerdo con la otra y puede haber lo que se llama un fork, ¿no? Una bifurcación en y cadenas similares, es simplemente la cadena más larga gana, ¿vale? Es decir, aquí en el ejemplo de abajo, el bloque 3 de la parte de arriba tiene transacciones ya confirmadas, pero como la cadena de abajo va ganando, en algún momento se deshacen, ¿no? Se descartan, se quedan ahí, se llaman stale blocks. Eso es la razón si alguien ha comprado Bitcoin o ha hecho una transacción con Bitcoin una vez, porque se dice que se debería esperar 1 hora, porque 1 hora son 6 confirmaciones, 6 bloques nuevos.
Entonces, es un modelo probabilístico. El consenso es probabilístico en el sentido que con cada bloque que se añade, menos probable es que se deshace mi transacción, ¿no? Entonces, en este sentido, hablar de una transacción engaña un poco, porque en una base de datos, si una vez haces un commit en una transacción, ese ya que se queda ahí. Pero en un blockchain que utilice ese modelo de consenso, puede ocurrir que durante un tiempo se deshace con cierta probabilidad muy baja y va disminuyendo cada vez, pero sigue estando aquí. La alternativa es ejecutar un protocolo como este, que es el protocolo original de los generales bizantinos que vota, ¿vale? La dificultad es eso, que veis en la imagen aquí la cantidad de mensajes que van pasando entre todos los nodos. Por lo cual eso escala muy mal. Que si yo añado un nodo, no es que haya el doble de mensajes, hay mucho más, ¿no? Entonces, tiene su límite. En algo como Bitcoin no se podría utilizar porque hay miles de participantes o más. Entonces, eso también, y ya eso es muy, muy técnico, no voy a entrar en más detalle, pero está el concepto de finality, ¿vale? En Nakamoto Consenso, que es lo de Bitcoin y Ethereum, no hay una finalidad. Es decir, de forma matemática, nunca hay un momento en que todas las transacciones están aprobadas. Bueno, de forma práctica, se dice en Bitcoin, por ejemplo, después de una hora ya es casi imposible, la probabilidad es muy baja. Se puede asumir que la transacción es final, pero matemáticamente no lo es. Y bueno, ese algoritmo funciona muy bien en un sistema completamente abierto como Bitcoin, porque ahí se puede juntar cualquiera y no sabemos ni cuántos nodos son. Y para atacarlo, realmente para reescribir la historia, harían falta más que 50% de la potencia de cálculo de la red. Es decir, tendría que ser un actor muy, muy fuerte. Por eso lo más descentralizado, lo más distribuido, más difícil es atacar. Y bueno, eso favorece la disponibilidad del sistema. Siempre se puede continuar. Un sistema en el que se vota, se puede comprobar matemáticamente que se necesita más que 2/3 de los validadores para llegar a un acuerdo. Pero una vez que tenemos eso, tenemos finalidad. ¿Vale? Entonces, si tenemos muy buena condición de red, pocos nodos y buena conectividad, tenemos una finalidad de las transacciones casi instantánea. Si no llegamos a ese quórum de 2/3, tenemos que pagar, ¿vale? Es decir, en esta red, una red favoramos la información siempre es 100% correcta. No hay una probabilidad que se deshacen transacciones. Pero no tenemos la misma disponibilidad porque en el caso de no llegar al quórum tenemos que pagar. ¿Vale? Y eso es el CAP Theorem, que también es un teorema muy clásico en la informática, que es muy intuitivo realmente. Si leéis el paper original es muy complicado con mucha matemática, ¿no? Pero realmente es obvio. Si tenemos una red y esa red se particiona en dos partes, tenemos dos opciones, ¿vale? O continuamos y perdemos consistencias entre las dos subredes, o favorecemos la disponibilidad y bueno, si si continuamos, tenemos poca consistencia, ¿vale? Una parte de la red puede hacer otra cosa que la otra. Y al revés, si pagamos, obviamente todo se queda consistente. Si la red con menos nodos, por ejemplo, se paga, tenemos consistencia, pero no podemos hacer nada, por lo cual perdemos la disponibilidad.
Entonces, eso es como el equilibrio de las tres propiedades, el CAP, el Consistency, Availability y Partition Tolerance, que solamente siempre podemos tener dos a la vez, pero no los tres. Es obvio si lo pensamos, pero bueno, hay fórmulas matemáticas para explicarlo correctamente. Bueno, pero vamos a pasar para qué se puede utilizar blockchain y los casos de usos. Y antes de eso, vamos a ver qué proporciona el blockchain, ¿vale? Porque hay mucho malentendido y muchos proyectos con mucha financiación lo misrepresentan también. El blockchain da una única versión del historial, del historial de transacciones. Da una fundación matemática para sustituir terceros de confianza, ¿vale? Como bancos, notarios, autoridades certificadoras, ese tipo de terceros de confianza que utilizamos, no hacen falta con blockchain. O menos, según cómo se utiliza, ¿no? En algunos casos queremos tener terceros de confianza. Y da una solución al problema del double spending, el doble gasto, que es justamente una moneda digital que no la gasto dos veces, ¿vale? Si ya la he gastado, que no la puedo copiar y gastarla otra vez. Que eso parece trivial, pero no lo es, porque no tenemos un banco en medio que controla las balanzas de cada uno. También nos da un récord, un historial inmutable que podemos auditar, ¿vale? Tiene timestamp, es criptográficamente seguro en términos de integridad y sabemos que no ha sido modificado. Y bueno, con todas esas cosas juntos podemos digitalizar activos como criptomonedas, pero otras cosas también. Lo que el blockchain no puede dar es dar más privacidad, ¿vale? Eso es bueno, la gente hoy en criptografía siempre piensa en la criptografía clásica de encriptar cosas. Pues no hay nada secreto ahí. El libro de transacciones es completamente abierto y hay que ir con cuidado qué se pone ahí. No da más seguridad. A ver, da cierta seguridad en el sentido que es un sistema criptográfico como una infraestructura de clave pública, pero no da más seguridad que un sistema centralizado. También es difícil interactuar con datos y dispositivos externos, ¿no? Todo lo que está en un blockchain está en un mundo y todo lo que está en exterior es muy difícil alcanzar. Eso da muchos problemas. El hecho que se ejecuta todo en todos los nodos no es ningún paralelismo, no aumenta el rendimiento de las transacciones, de las aplicaciones. En contrario, la introducción blockchain las hace muy lentos. Hay que esperar al nodo más lento. Entonces hay que utilizarlo con cuidado para casos de uso específicos. Y tampoco podemos guardar datos enormes o hacer operaciones complejos, porque lo tiene que guardar y ejecutar cada nodo que participa en el consenso, ¿vale? Y lo último que he puesto aquí, los datos escritos en un blockchain no son mágicamente verdaderos, ¿verdad? ¿Vale? Eso es un malentendido que leo mucho, que proyectos dicen que no podemos fiar de los datos porque están en un blockchain. A ver, no podemos fiar del dato porque está en el blockchain. Lo que podemos fiar, desde que alguien lo ha escrito al blockchain hasta que lo leemos, nadie lo ha modificado. Eso sí, nos podemos fiar de que el dato ha sido escrito al blockchain por el que ha firmado la transacción. Pero el dato en sí es solamente un dato. Yo puedo escribir en el blockchain ahora mismo el cielo es rojo y vamos, eso se acepta perfectamente y es una mentira, ¿vale? Hay muchos proyectos, sobre todo en el ámbito de IoT, que pretenden dar más confianza sobre datos de sensores y cosas así, metiendo un blockchain, y eso no funciona así. Un sensor, si mide mal la temperatura, pues la escribe mal al blockchain y ya está. Vale, pero todos los casos de usos tienen una cosa en común realmente. El
toda la base de los casos de uso de blockchain es el concepto de la pertenencia digital. Lo que podemos hacer es representar pertenencia de cosas en el mundo real digitalmente. Y bueno, eso es así. Tenemos aquí la Mona Lisa, ¿vale? Es un ejemplo. Pero tenemos algo que existe en el mundo real, un activo, puede ser una criptomoneda. Si fuera una criptomoneda es algo que no existe en el mundo real, ¿no? Pero puede ser una casa, puede ser cualquier cosa. Y lo queremos representar. Entonces creamos una representación en el blockchain y eso está controlado por una clave criptográfica. El que tiene la clave privada que controla este activo es el dueño en nuestro modelo. Y si quiero cambiar el dueño, tengo que hacer una transacción. Tengo que pasarle de una clave criptográfica, firmar con esa clave y asignarlo a otra. Eso es casi todo. Bueno, eso tienen casi todos los casos de usos reales por debajo. Cuando hablamos de activos o pertenencia de valor, pueden ser cosas que tienen un valor real, como aquí la Mona Lisa, o puede ser algo más abstracto, como una identidad, ¿no? Hay casos de usos que no son tan obvios cuál es el activo, pero siempre hay el concepto de una clave criptográfica que controla un activo. Bueno, modela la pertenencia. Eso es una imagen de casos de usos que ya tiene su tiempo, pero me gustó en su momento, ahora me gusta un poco menos, pero bueno, está bien. Es un intento de clasificar los casos de usos. Tenemos obviamente las monedas digitales que pueden servir para comercio electrónico, para hacer pagos a nivel global. Luego todo lo que es DeFi, que está muy de moda ahora, las finanzas descentralizadas. Entran más o menos ahí. Cualquier concepto financiero podemos modelar en el blockchain. Luego tenemos lo que aquí llaman record keeping, que es healthcare, las escrituras de casas, derechos de votos, propiedad intelectual, todo eso se puede gestionar con el blockchain. Securities, que son, bueno, inversiones, ¿no? Cosas que representan participaciones en empresas, en mercados. Crowdfunding se ha utilizado mucho. Y luego está la parte de los smart contracts, que son contratos inteligentes, que son, bueno, puede ser un escrow o incluso apuestas. Hay muchas cosas que se pueden hacer con contratos inteligentes, que algunos más obvios que otras. Luego hay una sección en esto sobre los contratos inteligentes. Otra forma de clasificar casos de usos o general es la diferencia entre un blockchain público y un blockchain de consorcio o privado. Realmente cosas como Bitcoin y Ethereum son sistemas súper abiertas, no tienen autenticación, no sabemos cuántos nodos hay conectados en cada momento. Y como hemos dicho antes, requieren un mecanismo de incentivos, de comisiones. Cada transacción tiene su comisión. ¿Por qué? Pues como puede participar cualquiera, pues tienen que tener un incentivo para mantener esa red. Los mineros no lo hacen porque quieren, lo hacen por ganar dinero. Y bueno, eso está optimizado para escalar horizontalmente. Se pueden conectar mucha gente, pero realmente hace que van muy lentos y tienen una latencia importante. En cambio, los blockchains de consorcio suelen ser las aplicaciones entre empresas, ¿no? Por ejemplo, en una cadena de suministro hay igual 30 empresas o algo así que no se fíen de todo entre ellos. Colaboran o son competidores incluso, pero tienen que colaborar en algún momento y deciden hacer un blockchain entre ellos. Entonces, aquí sí que hay solamente participantes autenticados, están autorizados a hacer ciertas cosas, sabemos cuánta gente participa
el mecanismo de incentivos es realmente ya su propio negocio. Una cadena de suministro se mantiene porque todo el mundo ahí está interesado en hacer negocio. Entonces no hacen falta las comisiones y el consenso es mucho más sencillo y todo va más rápido, ¿vale? Esos son el tipo de blockchains que se utilizan mucho en aplicaciones de banca, de cadena de suministro, sector energético. Hay muchas aplicaciones. ¿Vale? ¿Alguna pregunta sobre todo esto? Vale. Pues continuamos. Sí. Sí, también se habla de generaciones de blockchain. ¿Vale? Los primeros casos de usos eran criptomonedas, por lo cual el primer blockchain Bitcoin solamente tenía ese caso de uso en mente. Luego se abusó la cadena de Bitcoin para hacer otras cosas, ¿no? Pero realmente está pensado para criptomonedas. Todos estos blockchains de primera generación fueron basados en Bitcoin y se optimizaban para la descentralización y la resistencia al censado. Y utilizaban Proof of Work, la minería, y algunos empezaron a utilizar Proof of Stake, pero bueno, todos tenían eso en común, que funcionaban tal cual como Bitcoin. Algunos hacían alguna optimización en un sentido u otro, pero tenían ese foco en moneda. Luego la segunda generación es lo que hemos dicho antes, que se dieron cuenta que se puede generalizar el concepto, ¿vale? Una transacción no tiene que ser mover dinero de un sitio a otro, puede hacer mucho más cosas. Y surgieron cosas como Ethereum, que fueron optimizados para aplicaciones descentralizadas. Y bueno, se llegó a un límite de qué se puede hacer y ahora hay una tercera generación que está intentando resolver ciertos problemas que tienen las generaciones anteriores, sobre todo escalabilidad, interoperabilidad, rendimiento. Y bueno, hay trade-offs, ¿no? Equilibrios que hay que tomar. Por ejemplo, si quieres un blockchain muy descentralizado, no va rápido, ¿no? Para conseguir rendimiento hay que hacer ciertos compromisos. Y esos son sistemas que están llegando a cierta madurez ahora, como Cosmos, Polkadot, EOS hasta cierto punto. Bueno, si buscáis, si tenéis interés en blockchain o ya lo conocéis, o si no, podéis encontrar fácilmente en la web esos sistemas. Cada uno tiene sus optimizaciones y sus equilibrios y sus compromisos. Vamos a ver el tema de la moneda, porque es el caso de uso original y bueno, si olvidamos ahora mismo el concepto de moneda y pensamos en activo, otros instrumentos financieros, es un número en el blockchain que puede representar muchas cosas y es el activo digital. Ese es el caso de uso más obvio y fue el primero, ¿vale? Aquí el problem statement, digamos, la descripción del problema es que queremos una moneda que es peer-to-peer, que no hay un banco o un gobierno que lo controla, ¿vale? No tenemos que fiarnos de los bancos, ni de un banco central puede hacer inflación cuando quiera y ese tipo de cosas. También queremos que todo el mundo lo pueda utilizar, ¿vale? Que es resistente al censado, no puede excluir a alguien del sistema porque no tiene cuenta bancaria o lo que sea. Todo el mundo puede participar, el banco no puede decir tú no. Queremos obviamente resolver el tema del double spending, ¿vale? Si yo tengo un Bitcoin, solamente lo puedo gastar una vez, eso es fundamental. Y lo queremos controlado por el usuario final, ¿vale? Si yo tengo mi Bitcoin, yo soy el que nos controla. No están en una cuenta bancaria en algún sitio y
Y bueno, si el banco deja de existir, dejan de existir mis bitcoins o algo así. O si el gobierno decide dar otro valor hacia inflación o algo así, ya pierdo el control sobre mi dinero. Entonces, todas esas cosas igual para los europeos no suenan tan importantes, pero por ejemplo, gente que vive en Venezuela o Argentina o en países que han tenido problemas de gobiernos restringiendo su uso de su propio dinero, lo entenderán mejor. Y lo último que queremos es incentivar la participación, ¿vale? Que los propios participantes mantienen ese sistema y tienen un incentivo para hacerlo bien. Entonces, eso fue un poco lo que propusieron en resolver con Bitcoin. Bitcoin fue lanzado en 2009, el artículo se lanzó en el 2008, pero en 2009 de repente existió la red. Lo lanzó, como ya he dicho antes, el Satoshi Nakamoto, que nadie sabe quién es. Utiliza Proof of Work y Nakamoto Consensus. Bueno, lo llamo yo Nakamoto Consenso. Lo he leído, bueno, no me lo he inventado yo, lo he leído esa expresión en algún sitio, no me acuerdo dónde. Pero bueno, es el consenso original de los blockchains, la simplificación de todo que he mencionado antes. Un bloque se genera cada 10 minutos y bueno, cada 10 minutos con cada bloque se crean más bitcoins. El minero, aparte de las comisiones, se lleva cierta cantidad de bitcoins nuevos, que son 2,5 bitcoin, o eran cuando hice esa transparencia. Creo que por algoritmo cada X tiempo se reduce, que ahora es la mitad de eso. Hace poco tuvimos el famoso halving, que es cuando cada X años se reduce la cantidad de bitcoins que va a tener cada minero. ¿Qué hace todo eso? Pues controla el supply, ¿no? La cantidad de bitcoin en existencia. Es decir, está calculado para que se crean monedas nuevas como incentivo para mantener la red, pero cada vez van siendo menos y compensa un poco los bitcoins que se pierden por perder claves privadas y esas cosas. Es decir, no es una red con inflación. Sí que hay un poco de inflación en el sentido que se crean más, pero está controlado de cierta manera por el protocolo y también se compensa con bitcoins que se pierden. Entonces está calculado para que nunca habrá más que 21 millones de bitcoin. Aproximadamente se llegará a eso en el año 2140. Es aproximadamente porque realmente va por números de bloques y como lo de los 10 minutos también es aproximado, pues puede que será un año más o menos. Y bueno, por último, lo que hace Bitcoin utiliza un modelo UTXO, que es la forma de cómo trata las transacciones que es interesante y lo voy a introducir ahora. ¿Vale? El modelo en que funcionan las transacciones en Bitcoin es bastante original y tiene muchas ventajas. UTXO significa Unspent Transaction Output. Y en Bitcoin, cada transacción tiene X entradas y Y salidas, ¿no? Cierta cantidad de entradas y salidas. Y cada entrada y salida está controlado por una clave privada del dueño. ¿Vale? Entonces, para utilizar una salida de una transacción a mi nombre, tengo que firmar con mi clave. Y lo puedo hacer una vez. Así que aquí en esta transparencia se ve un poco más sencillo, ¿vale? Si Alex quiere pasar 0,7 Bitcoin a Bob, lo que tiene que hacer es buscar en sus transacciones antiguas, que habrá muchos que tienen transacciones, que tienen muchas salidas, y igual hay una que tiene un Bitcoin a nombre de Alex.
¿vale? La otra aquí, que pongo out, puede ser a otra persona o puede ser Alex de otro valor, pero no lo no. Quiero utilizar la de un Bitcoin que controla ella. Entonces crea una transacción nueva y en esa transacción pasa 0,7 Bitcoin a Bob. ¿Vale? Hay una entrada que está enlazada con una salida no utilizada. Cada salida se puede utilizar una vez, abriéndolo, digamos, con la clave privada, con la firma de la transacción. Y bueno, luego hay una salida nueva a nombre de Bob. Y son 0,7. Entonces, ¿qué pasa con el resto? Pues Alex se lo pasa a sí mismo. ¿Por qué? Pues porque toda la diferencia, bueno, aquí ves, si no pone 0,3, pone 0,2999. Eso es porque la diferencia automáticamente va al minero. Eso es la comisión. Que el minero, aparte de crear Bitcoin nuevo, gana su vida. Eso es importante porque si se olvida hacer la transacción a sí mismo o la salida de la transacción a sí mismo, pues no todo va al minero. Obviamente, Alice y Bob no hacen todo eso, lo hace su software, ¿vale? Y el software que se utiliza es un wallet, que es el famoso monedero de Bitcoin o de otras criptomonedas que algunos seguramente tenéis. Realmente que es un monedero no es un almacén de Bitcoin o de monedas. Lo que tiene es, bueno, realmente la palabra wallet está muy mal elegida. Debería llamarse keychain o cadena, bueno, cadena de llaves, ¿no? O llavero, es un llavero. Tiene varias claves privadas que controlan salidas de transacciones. Y todo realmente, entonces, si Alex tiene en total 5 Bitcoins, eso no está en ningún sitio, ¿vale? Alex solamente tiene una selección de claves que controlan salidas de transacciones sin gastar en el blockchain. Por lo cual, todo lo de los balances y de cada uno es una abstracción que hace el software cliente. Y ese software cliente puede estar en un hardware wallet, ¿vale? Lo más seguro, en un dispositivo físico que tiene un software que lo gestiona. Puede estar incluso en papel, ¿vale? Porque solamente son claves, se puede imprimir. Son números, largos, pero son números. O puede ser un light node, un nodo ligero. Un nodo ligero es un nodo que se conecta al blockchain, pero no procesa, no guarda todo el blockchain. Solamente procesa las claves y genera transacciones. Pero luego depende de otros nodos que son los full nodes, que mantienen una copia local del blockchain, ¿vale? Entonces, un light node utiliza otro full node para pasar transacciones. Por ejemplo, si instaláis un wallet, un software, un monedero Bitcoin en el móvil, seguramente es un light node porque no vais a tener una copia de toda la cadena de bloques en un móvil. Es imposible. Bueno, imposible no es. Aparte de que utiliza mucho almacenamiento, se quedaría sin batería en nada. Vale. ¿Alguna pregunta sobre criptomonedas? No, vale. Pues pasamos Bueno, a... una pregunta, curiosidad mía. ¿Cuántas Sí. criptomonedas hay ahora en este momento? Uf, millones. A ver, las que sirven, las que tienen algún valor, igual miles. Pero también puedes crear una criptomoneda como un contrato inteligente sobre Ethereum. Y de esos hay literalmente millones. Que es muy fácil hacerlo. El código son 30 líneas de código. Entonces, espera, que me pregunta Oliver. Ahorita una pregunta, ¿cómo se decide el valor de un Bitcoin, por ejemplo, o de una criptomoneda? Es un mercado libre, ¿vale? Si yo vendo mi Bitcoin a ti, tú me pagas como todo, como las acciones en la bolsa.
Es un mercado libre. El mercado manda. Es como todo vale lo que la gente está dispuesto a pagar. ¿Cómo se dice el valor de $1 o €1? Pues si yo puedo comprar 4 plátanos con €1, pues el valor es 4 plátanos. Pero si hay inflación, de repente con €1 no compro nada, ¿vale? Es el mercado libre. Por eso es la importancia en Bitcoin con la reducción a 21 millones en total y la reducción de los incentivos a los mineros. Eso es una de las razones por qué el Bitcoin ha ganado tanto en valor, porque hay un número finito y cada vez hay más gente que lo quiere utilizar, pues la demanda manda, ¿vale? La gente está dispuesta a pagar más. Pero una duda sobre esto, ya que funciona así, porque es el libre mercado, el máximo esplendor, ¿cómo puedes tú fiarte de eso más de lo que te puedes fiar, yo qué sé? Antes estabas hablando de que, yo qué sé, a lo mejor no te puedes fiar de los bancos de tu país por ciertos motivos, por cosas de política, pero luego sí que te fías de esto, pero esto también es muy voluble realmente. A lo mejor puede pasar de moda esta moneda y volverse de moda otra y tener que cambiar de moneda y perder dinero en el cambio. Claro. No, pregunto. Claro, puede pasar. A ver, puede pasar con esto y puede pasar con el euro, ¿vale? O digamos el dólar. Si Estados Unidos pasa de moda o pasa de ser una potencia política y económica, igual el dólar no tiene el mismo valor que ahora. Por mucho entonces me tengo que fiar de dos cosas. Me tengo que fiar de la economía, de la política, bueno, de tres cosas, y de las personas que lo controlan, los bancos y los gobiernos, ¿vale? En algo como Bitcoin me tengo que fiar de la red y también del mercado y si pasa de moda o lo que sea. Es muy similar. Ya, Luego, ¿en qué te fías más? Eso ya son opiniones políticas. Ahí no entro yo. Claro, sí, que ambas tienen sus, que pueden ser volubles, ¿no? Claro. Gracias. Yo tengo otra pregunta. ¿Quién controla al minero? Porque el minero se lleva una comisión, pero esa comisión al final, ¿a quién va a parar? A ver, al minero no controla a nadie. Al minero se controlan entre ellos, ¿vale? Porque si un minero actúa mal, los otros no van a querer incluir sus bloques. Entonces, sus bloques ya no son válidos y no obtiene bitcoins. Entonces, Pero ¿para qué quiere el minero un Bitcoin? Es que eso me ha rayado un poco. para venderlo. Los mineros, la gente que se ha montado empresas de minería de Bitcoin, lo que hacen es generar Bitcoin y cobrar comisiones para luego venderlo en el mercado libre. ¿Vale? Y de eso viven. También pueden utilizar Bitcoin como moneda. Hay cosas que se pueden comprar con Bitcoin, ¿no? Pero realmente la mayoría lo hacen para ganar dinero y venderlo. Vale, gracias. Pero espera, que hay otra pregunta, Ferran. Sí, si yo, por ejemplo, ahora quiero realizar una transacción, ¿dónde tengo que poner que quiero realizar esa transacción? O sea, ¿dónde queda constancia para que un minero realice la transacción? A ver, sí. En la red hay una cosa que se llama mempool, que realmente es un espacio de memoria desorganizado donde yo escribo. Realmente yo escribo a mi nodo, ¿vale? Que puede ser un nodo que ejecuto yo o que me conecto a otro. Si mi monedero es un light client, un nodo ligero, se conecta a otro y envía la transacción. Entonces, la red peer-to-peer tiene un protocolo basado no sé si habéis dado ese tipo de protocolos, eso ya es más de redes, igual lo conocéis, un protocolo gossip, ¿no? Que pasa toda esa transacción a sus vecinos y se va pasando por la red. Y los mineros los recogen y los meten en el saco de los bloques.
O sea, la transacción que quiero hacer se va pasando de un nodo a otro hasta que le llega un minero y decide hacerla. Sí, realmente tú haces un broadcast a la red de nodos y algún nodo decide incluirlo y tú lo incentivas con tu comisión. ¿Y es posible que dos nodos independientes hacer la transacción y decidan hacerla y no tengan comunicación entre ellos dos? O sea, Sí, que se esté haciendo... está diseñado para que funcione así y por eso es todo lo de la lotería del Proof of Work, ¿vale? Vale. Y uno gana. Vale. O sea, entre esos dos nodos se haría el Proof of Work. El Proof of Work se hace entre todos, sí. Vale, gracias. Vale. Bien. Pues pasamos a la parte de contratos inteligentes, ¿vale? A ver, hay dos definiciones para un contrato inteligente, la oficial y la formal. Bueno, no es demasiado formal, pero la vista así un poco más abstracta es que es un contrato similar a un contrato legal, ¿no? Es una herramienta de automatización de un contrato. Y el ejemplo aquí es esa máquina de Coca-Cola, ¿vale? Eso es una herramienta de automatización que podría llamarse contrato inteligente, ¿vale? No se suele hacer, pero se podría. Hay un contrato implícito entre el usuario y el vendedor, que si yo pongo una moneda en esa máquina, me sale una lata de Coca-Cola. Y hay ciertas cláusulas que pasa si no hay moneda, si no hay cambio y todo eso que está automatizado hoy en día por software, en esa máquina más antigua por cosas mecánicas, ¿no? Pero realmente es una interacción de compra-venta completamente automatizada. Bueno, parcialmente automatizada, ¿no? Todavía hay un usuario humano, pero hay una tienda, un vendedor. Entonces, la otra explicación más práctica es un smart contract, es un programa ejecutado sobre un blockchain, ¿vale? Realmente es lo mismo. ¿Qué son contratos inteligentes? Pues son código ejecutado en el blockchain en transacciones, ¿vale? Hemos dicho antes, si una transacción es 3 bitcoins de A a B, también puede ser cambiar el valor en un variable, en un programa, ¿vale? Al final la informática son números y ceros y unos y estados. Y se puede imaginar el libro de transacciones como una máquina de estados, un finite state machine. Entonces, los contratos inteligentes son ejecuciones de programas sobre blockchain en transacciones inmutables, autónomas, que se ejecutan por eventos externos, como alguien llama a una función por una transacción, algo así. Y lo que también pasa es que como cada transacción requiere una comisión, pues tiene el concepto de gas. Por alguna razón lo llaman gas como gasolina, que es el pago en la criptomoneda para ejecutar el programa. ¿Por qué hay que pagar? Pues porque si no sería muy fácil abusar del sistema y hacer un ataque de denial of service impresionante, que hacer puedes hacer un bucle infinito y ya no funciona nada más, ¿vale? Entonces, si hay que pagar para cada instrucción que ejecuta la máquina virtual, que en este caso ya se puede hablar de una máquina virtual que ejecuta en el blockchain, si cada instrucción vale dinero, pues en algún momento el dinero se acaba y deja de funcionar el programa. Es una propiedad importante. Llevando el
concepto de un contrato al extremo lleva a lo que alguna gente dice code is law, ¿vale? Que el código es ley. Que es que las cláusulas del contrato tienen el mismo valor que un contrato legal. Hay que ir con cuidado con eso, porque, bueno, pensaba que había una transferencia aquí, pero bueno, lo comento. Un contrato legal es otra cosa que un programa, ¿vale? Y un abogado no es informático, y un informático o un programador no es un abogado. Y un contrato legal tiene su interpretación, y el código siempre se interpreta de cierta manera. Eso es un inconveniente porque si yo me equivoco en un contrato grande de compra-venta, en el precio en una página, pero está bien en el resto, cualquier juez me da la razón. En un contrato inteligente que ejecuta automáticamente, pues no hay ese juez que me puede dar la razón, ¿vale? Y deshacer o interpretar el contrato de esa manera. Entonces hay que ir un poco de cuidado y realmente hay que verlo como una herramienta de automatización, no como un sustituto a un contrato legal. Pero bueno, los contratos inteligentes se inventaron sobre todo con Ethereum, y Ethereum sigue siendo la plataforma de contratos inteligentes más importante. Fue, como he dicho antes, la primera versión salió en el 2015. Actualmente sigo utilizando Proof of Work. Hay mineros de Ethereum, generan bloques cada 15 segundos y utilizan Nakamoto Consenso también. Bueno, una variante del consenso de Bitcoin, porque tiene algunas modificaciones muy ligeras que bueno, no quiero mencionar ahora por no complicarlo. Pero el algoritmo es ligeramente distinto, pero hace lo mismo. Lo que sí que están haciendo en Ethereum es migrarlo poco a poco a Proof of Stake. Y Ethereum 2.0 se está lanzando ahora mismo. Aún queda mucho de investigación para hacerlo funcionar bien. Pero se supone que es mucho más eficiente y bueno, sin los problemas medioambientales que puede tener el Bitcoin. En vez del modelo UTXO que hemos mencionado antes, tiene un modelo de cuentas. Es decir, ahí sí que hay en el blockchain un balance de cada cuenta. Y existen cuentas externas y cuentas para contratos inteligentes. Eso es necesario para hacer funcionar bien los contratos inteligentes. El Ethereum Virtual Machine es la máquina virtual que ejecuta en cada nodo, que ejecuta los programas de los contratos inteligentes, que tiene un set de instrucciones como cualquier procesador, similar al Java Virtual Machine o algo así. Tiene sus características un poco aparte, es un poco extraño algunas cosas, pero funciona. Es Turing Complete en el sentido que se puede modelar cualquier cosa computacionalmente. Oficialmente es cuasi Turing Complete porque existe el concepto de gas y el límite de tamaño de transacciones. Es decir, no se puede hacer cualquier cosa porque no cabe en un bloque, ¿vale? Pero bueno, conceptualmente se puede hacer cualquier cosa. Y tiene un lenguaje de programación, bueno, de hecho tiene varios, pero el más conocido, el más utilizado se llama Solidity, que es también un lenguaje de programación extraño, pero bueno, está basado en una mezcla de JavaScript y C, C++, algo así. Eso es una cosa extraña, pero bueno, funciona. Eso es un ejemplo. ¿Vale? Eso es un contrato inteligente muy sencillo, pero útil. ¿Vale? No pretendo que lo entendéis, pero es demostrar lo que se puede hacer. Esto lo que hace es hace la función de un notario, ¿vale? Y voy a decir
yo puedo decir, este documento en esa versión existía en tal fecha y lo tenía yo. ¿Vale? Entonces, es como los contratos son como clases, hay structs, como en otros lenguajes de programación, hay integers, hay variables, uint es unsigned integer, el tamaño por defecto son 256 bits, es decir, son números muy largos. Bytes 32 es un array de 32 bytes, que es también 256 bits. Y bueno, luego hay funciones, hay un constructor como si fuera una clase, que en este caso no es nada, y luego hay una función para escribir un hash y para encontrar un hash. No hace mucho, pero es un contrato inteligente, sencillo, pero potente. Solamente un ejemplo. Esos son los contratos inteligentes de ejecutar software o programas sobre el blockchain directamente. Nos lleva al concepto de las aplicaciones descentralizadas, que hay bastantes y la mayoría ahora están centrados en el sector financiero, pero bueno, las finanzas descentralizadas que están muy de moda, pero hay otros también. La idea es, en una aplicación tradicional, yo tengo una app o una web, un frontend, pero algo ejecuta en un servidor de una empresa, o en un cloud, o ejecuta en algún servidor. Y yo dependo de este punto centralizado. En una aplicación descentralizada no hay backend, ¿vale? Yo tengo un frontend o una app, que además normalmente el código se puede distribuir por algo como IPFS, que es un sistema de ficheros descentralizado. Y me conecto directamente al blockchain. Entonces, el código que ejecuta en el backend está distribuido sobre una red peer-to-peer. Mucho más lento, pero tiene la ventaja que no hay punto central de fallo y no me tengo que fiar de una empresa que el código en su servidor hace lo que la empresa dice que hace. Si queréis probar algunas aplicaciones de ese estilo, hay muchos. Si buscáis las DeFi, las finanzas descentralizadas, hay muchos ejemplos, ¿no? Lo malo es que hacer finanzas descentralizadas, muchos tienen que ver con gastar dinero, ¿no? Y sirven para invertir y hacer cosas así que no son gratis. Pero bueno, hay bastantes cosas interesantes. Y bueno, quiero hablar un momento sobre la seguridad de todo eso, porque aparte que es un tema muy interesante, o importante, más que interesante, mi empresa realmente se dedica a eso, a asegurar que todo eso funciona de forma segura y lo que más hacemos es auditar contratos inteligentes y también otros sistemas blockchain por su seguridad. Entonces, todo eso es seguro, pues criptográficamente sí, ¿vale? Los protocolos blockchain utilizan lo último en criptografía. Hay aquí unas curvas elípticas pintadas que quedan bien, pero no voy a explicarlos, ¿vale? Pero es criptografía nuevamente de curvas elípticas bastante segura y sabemos, o lo que pensamos ahora, no han sido, no son vulnerables, no han sido comprometidas. Sin embargo, en el 2019, 4,4 mil millones de activos digitales han sido robados del blockchain o han desaparecido de alguna manera, ¿vale? También se han identificado grupos profesionales que viven de eso, ¿vale? Eso es preocupante porque, bueno, obviamente ya es un modelo de negocio, ¿no? Y hay incidencias cada semana. Es impresionante.
Entonces, ¿cómo puede ser si todo es tan criptográficamente seguro que pasan esas cosas? Hace poco, el año pasado, Monero, que es una criptomoneda bastante conocida, tenía una incidencia grave que del software oficial se podía robar las claves privadas de los usuarios o fueron comprometidas. Y otra que no es exactamente, bueno, depende de la definición de blockchain, pero es un ledger distribuido, también un proyecto muy grande orientado más a IoT. Al principio de este año estaba de baja o, bueno, no funcionaba durante un mes entero por un ataque. Y bueno, en DeFi, tengo aquí un ejemplo al principio de este año, en abril creo que eran, en un fin de semana desaparecieron 25 millones de dólares. Pero bueno, desde entonces, cada fin de semana o cada semana tenemos más casos de estos. ¿Por qué? Pues hay varias razones, ¿vale? Una razón son los contratos inteligentes, que ahora explico un poco más por qué. Pero realmente la única cosa distinta a blockchain comparado con otro software es que hay contratos inteligentes. Todo el resto es código normal, ¿vale? Off-chain code lo llamo, que son páginas web, software, ¿no? Infraestructura, todo eso tiene que ejecutar sobre unos nodos, sobre unas máquinas y pueden tener sus sistemas operativos con vulnerabilidades y lo que sea. Y por último, humanos, ¿vale? Los humanos son lo más peligroso. Cualquier analista de ciberseguridad os dirá que el usuario es peligroso. Bueno, los contratos inteligentes son públicamente accesibles, ¿vale? Normalmente son código abierto. Cualquier transacción es visible en la red, lo ve todo el mundo. Normalmente tratan con valor, algo de valor, sea un activo con un valor real o con un valor más abstracto, ¿no? Intangible, como una identidad, pero tiene su valor. Y son inmutables. Eso significa, si hay un error, no lo podemos corregir, ¿vale? Que está ahí en el blockchain y sigue ejecutándose tal cual. Y eso lo convierte en un target, en un objetivo impresionante para un cibercriminal. Bueno, ya he hablado sobre incidencias, pero en contratos inteligentes, en 2016 se pidieron 60 millones, que era el primer caso impresionante. En el 2017, Parity tenía una incidencia y Parity es en el mundo de Ethereum, en blockchain, es una empresa enorme, súper importante, con ingenieros buenos, pero tenían un monedero en forma de contrato inteligente que utilizaban muchas empresas para guardar su financiación y por un error tonto de programación se quedaron 300 millones congelados, es decir, están ahí en el blockchain, los dueños lo ven, pero no pueden sacarlo y nunca van a poder sacarlo. Cosas así pasan por errores de programación o vulnerabilidades en los contratos inteligentes. Y desde que tenemos la locura de las finanzas descentralizadas, que está muy de moda durante los últimos 2 años, pues cada mes millones de dólares se desaparecen. Esto fue un año de mis propios números auditando contratos inteligentes, ¿vale? Audité creo que era el 2018, ahora son más al año. Pero en el 2018 audité 22 proyectos y encontré esas cosas, de 16 vulnerabilidades críticas, 16 mayores y 36 menores. Bueno, no quiero explicar la clasificación, pero en los informes que hacemos está bastante bien explicado, realmente según la severidad de la vulnerabilidad. Pero lo curioso es que ninguno de esos proyectos tenía 0 vulnerabilidades. ¿Qué significa? Pues
Y eso no eran proyectos caseros, eso era gente, ingenieros buenos, proyectos importantes con financiación y muchos recursos. Pero significa que es muy difícil hacer un contrato inteligente bien a la primera sin auditoría. Por lo cual nosotros, bueno, esa transparencia vino un poco de mis presentaciones más comerciales, pero realmente siempre recomendamos que se contrate a alguien como nosotros para hacer una auditoría, ¿no? Del código. Pero bueno, lo mismo pasa con el código off-chain, el código normal. Una aplicación blockchain, pues igual un 10% es un contrato inteligente, el resto es cosas normales. Hay páginas web para conectar al blockchain, hay bases de datos, hay que manejar las claves privadas, hay APIs, todo eso tiene las mismas publicaciones que lo demás, el resto del software. Aquí tengo algunas incidencias comunes, pero bueno, los típicos backdoor, ¿no? Puertas traseras, vulnerabilidad de software, hay bastantes. Infraestructura, exactamente lo mismo. Seguridad de redes, los APIs, permisos. Por muy seguro que es tu criptografía, si se puede acceder a tus claves privadas por vulnerabilidades de esa manera, no sirve de mucho, ¿vale? Esas son las razones. Voy un poco rápido pasando por eso porque vamos a acabar en breve. Pero bueno, ataques como denial of service, vulnerabilidades en la implementación del nodo mismo son bastante comunes. Lo que pasó con Monero. Monero, no sé si lo habéis oído, pero es una criptomoneda muy interesante en el sentido que está orientado a la privacidad. Es decir, es completamente, utilizan una especie de firmas criptográficas que lo hacen imposible trazar, ¿vale? Por lo cual es mucho más seguro que Bitcoin. También tiene mucho más usos malos está de moda en la dark web y esas cosas. Pero bueno, tiene una criptografía muy inteligente. ¿Qué pasó? Ay, no está esa referencia. ¿Pero qué pasó en este caso? Pues comprometieron a la página web y sustituyeron el download oficial del cliente, ¿no? del software del monedero, del wallet. Y la versión que consiguieron colar en el servidor era una versión que enviaba todas las claves privadas fuera a alguien que podía aprovecharlo y vaciar los fondos. Y encima con la seguridad que no se puede hacer traza quién ha sido y dónde ha ido. Entonces lo que quiero decir con eso, pues, por cosas tan sencillas como una página web no segura de un proyecto pueden pasar cosas muy importantes en este mundo. Humanos, ya le he dicho, son lo más peligroso. Aquí Pietro estará contento que he cambiado la gráfica del año pasado porque, ¿te acuerdas, Pietro, que me lo comentaste, que era una mujer? Ah, sí, es verdad que ponías una mujer como poco fiable, sí. Claro, como de los humanos que son vagos, irracional y actúan de una forma no determinista, ¿vale? Y bueno, he cambiado la foto para que sea más políticamente correcto, ¿no? Pero realmente es eso, los usuarios hacen cualquier cosa que no se espera y lo sabemos todo. Quien sigue todas las instrucciones de cómo tener contraseñas seguras y cómo guardar claves privadas seguras. Es muy difícil. Y también hay como un equilibrio entre la experiencia del usuario y la seguridad, ¿no? Utilizar bien criptomonedas con un wallet hardware, con todas las barreras de seguridad, es muy incómodo. Nadie quiere hacerlo. Entonces es un poco difícil. Eso me lo salto.
Otros problemas sin resolver, pues existe una cosa que creo que eso va a ser lo último que menciono hoy, que es el trilema del blockchain, ¿vale? Y eso, no sé quién a ver, es también un poco intuitivo, ¿no? Pero lo formalizó, creo que Vitalik Buterin, el inventor de Ethereum, por primera vez lo mencionó así, hablando del dilema. Y es que es muy difícil o imposible tener un sistema que cumple esas tres propiedades. Sea escalable, sea seguro y sea descentralizado a la vez. ¿Vale? Hay que hacer compromisos. Bitcoin es muy seguro y muy descentralizado, pero escala muy mal. Tenemos mucha suerte que no hay más adoptación del Bitcoin ahora mismo, porque si tuviera, bueno, siempre decimos que estaría bien si todo el mundo utilizase Bitcoin. Pues no es así, porque si todo el mundo lo utilizase, la red no podía, ¿vale? No escala lo suficiente ahora mismo. Entonces, eso es algo que hay que mirar, y también la interoperabilidad, ¿vale? ¿Cómo puedo pasar un activo de un blockchain a otro? Hay soluciones y hay proyectos interesantes, pero ahora mismo es muy difícil tener algo en Ethereum y tener algo en la red de Bitcoin y pasarlo de uno al otro. El artículo que enlazo es un artículo, si alguien tiene interés, que he escrito yo sobre ese problema. Ahora es imposible, ¿no? Si yo tengo dinero Bitcoin, hay alguien que pueda hacerme la conversión y que me venda, como los bancos, vamos, que haga Sí. A ver, hay dos formas de hacerlo. Tú puedes pasar tu Bitcoin a una representación de Bitcoin sobre Ethereum en un contrato inteligente. Para eso sí que hay soluciones. Y la otra forma es un intermediario. Todas esas, las casas de intercambio como Coinbase, realmente son bancos no autorizados, ¿no? Bancos no regulados, que te compran una cosa y te venden otra. Por lo cual casi hemos pasado a una situación peor. Antes tenías que fiarte de tu banco y ahora tienes que fiarte de una empresa en Hong Kong que no conoces, que te hace el cambio bien, ¿no? Pero, bueno, estoy exagerando, ¿no? Pero sí que hay soluciones y hay ya exchanges descentralizados que funcionan. Y bueno, otro tema es la privacidad, ¿no? ¿Cómo funciona todo eso con el GDPR? ¿Vale? Hay un equilibrio entre transparencia y confidencialidad, un trade-off, no es fácil tener transacciones transparentes y mover datos confidenciales. Y bueno, ahí la solución más obvia es no poner las cosas en el blockchain, pero se puede poner una huella criptográfica de los datos en los blockchains y tener ciertas ventajas. Hay cosas complejas como los Zero Knowledge Proofs que no da tiempo ni bueno, sería una asignatura entera, pero son soluciones criptográficas a todo esto. Y eso es un poco ahora el estado de arte actual. Se está trabajando mucho en ese tipo de cosas. Y nada más. He tardado exactamente 2 horas, creo. Sí, no, sí, perfecto. Bueno, espera que me meto la cámara. Bueno, no sé si hay alguna última pregunta. Bueno, el tema, quiero decir, la temática es compleja, muy amplia. Pero bueno, tú lo sabrás mejor que yo, hay mucha actividad y cada vez hay más actividad relacionada con este tipo de tecnología. Entonces, es complicado en 2 horas explicarlo todo, pero bueno, yo creo que como para dar una visión general de la problemática y de lo que existe en este mundo, pues ha sido muy interesante, vamos, yo creo. Entonces, pues nada, muchas gracias por tu presentación y no sé si hay alguna última pregunta, curiosidad. Sí, he dejado ya de compartir pantalla para ver el Meet otra vez y veo que hay algunos. Vale, bueno, no sé si alguna última pregunta. Entonces, bueno, nada, darte las gracias. Y si puedes compartirme la transparencia, yo la pondré así con el material que tienen de la asignatura. Y nada, bueno, no sé, si alguien está interesado en la temática de blockchain, pues
si acaso te contactarían para ver qué se puede hacer en el área. Ah, sí, bueno, eso es una cosa que quería mencionar. Nosotros siempre buscamos recursos y empleados. Es un mundo donde es difícil encontrar expertos y tampoco esperamos encontrar expertos, ¿no? Nosotros formamos gente y si, no sé cuál es la situación en el máster, pero me imagino que mucha gente o está trabajando ahora o quieren trabajar en breve, por lo cual si alguien piensa que tiene un currículum y tiene interés en esto, que me puede contactar. Vale. Sí, bueno, repito, es una área muy interesante, muy específica, pero bueno, si alguien está interesado o a través de la transparencia o preguntándome a mí, puedo darte paso tu contacto para que puedan hablar directamente. Muy bien. Pues nada, Stefan, muchas gracias. Aplauso virtual, remoto y nada, estamos en contacto. Muy bien. Venga. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.